Buenas tardes y bienvenidos a este segundo Infarma Digital organizado por los colegios farmacéuticos de Barcelona y Madrid, que este año dedicamos íntegramente y de forma excepcional a la COVID-19, organizando 3 días con 2 webinars diarios relacionados con este tema. Hoy nos dedicaremos al estado de la investigación en este primer webinar con el doctor Clotet y seguidamente, cuando acabemos, a aquellos que les interese, pueden escuchar al doctor Jordi Vila del Hospital Clínica hablando del estado actual de las pruebas diagnósticas, con la vocal de análisis Luisa Joan. Para hablar de la investigación sobre el SARS-CoV-2, contamos con un ponente de primer nivel, como es el doctor Bonaventura Clotet. Seguramente le conocen, es jefe de servicio de enfermedades infecciosas en el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Es presidente de la Fundación de Lucha contra el SIDA y es el presidente del Instituto de Investigación IRSI Caixa. Hemos conocido los resultados de varios estudios que han sido muy mediáticos y que han aportado luz a la enorme incertidumbre que rodea al tema de la COVID-19. Independientemente del resultado de los estudios, de si descartan o confirman las hipótesis que planteaban, la investigación las líneas de investigación. El doctor Clotet nos hablará del virus, nos hablará de la enfermedad, de la respuesta del organismo ante la agresión que supone la infección. También nos hablará de las dianas terapéuticas que se están planteando, de la eficacia de las diferentes estrategias de prevención y tratamiento, de la vacuna y también de los estudios que están en marcha que próximamente seguramente conoceremos resultados. Después de esos 30 minutos de exposición empezaremos un turno de debate y de preguntas que durará media hora, en el que habrá un chat que se abrirá inmediatamente que empiece la exposición. Preguntas siendo breves y concisos para dar entrada al máximo número de ellas. La sesión está grabada y de manera que podemos escucharla en diferido. Ya para acabar, agradezco a los participantes, más de 2.000 que se han inscrito en este webinar, el interés mostrado por el tema y al doctor Clotet que haya aceptado nuestra propuesta para estar aquí con nosotros. Adelante, doctor Clotet. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Es un honor poder dirigirme a todos los farmacéuticos de España que están siguiendo este programa y que pretendo hacer una actualización de lo que es el coronavirus, el COVID-19 y, como decía la presentadora, una actualización de la investigación de los nuevos tratamientos. Si tengo acceso a las diapositivas, no sé si... No. Necesito que me deis acceso a las diapositivas. Bien. Bueno, esta es la primera diapositiva. Ahora, bien. En esta primera diapositiva solo quiero recalcar que los coronavirus son unos virus muy frecuentes que, según el género, causan enfermedades muy comunes, como decía, como es el resfriado común, pero también a nivel de los animales tiene una preponderancia muy importante en distintas patologías a nivel de animales. Y hay géneros 4, que son el alfa, el beta, el gamma y el delta, y que vemos que entre los más patogénicos son beta, que son los coronavirus que producen el SARS, el MERS y el SARS-CoV-2, que aparecieron en varias etapas distintas. O sea, el SARS, que quiere decir síndrome de distrés respiratorio severo en las personas y que aparece en China en el 2002. Luego está el MERS, que también afecta a nivel respiratorio, pero que no utiliza la misma puerta de entrada que utiliza a nivel celular el SARS
1 y en el 2019 en la ciudad china aparecieron los primeros casos en diciembre de una nueva epidemia que era el SARS-CoV-2. Entonces, a causa de la globalización se extendió rápidamente y entrando un poco en la enfermedad como tal, desde que una persona se infecta hasta que aparecen síntomas, sucede en un espacio de 4 o 5 días, aunque puede ir de 2 a un máximo de 14, pero al cabo de 10, 12 días, del 97% ya están con sintomatología clínica, si es que la van a tener. Y lo importante es que durante 2 días antes de que aparezcan los síntomas, 2 o 3 días, se está en una fase de eliminación de gran cantidad de virus con las secreciones, las gotitas de Fliege, cuando se abre se expulsan a nivel de secreciones nasales, y esto es lo que puede contaminar a las personas que están alrededor del infectado, que no es consciente de que está infectado. Es importante que en esta diapositiva vemos que durante los primeros 5 días es cuando hay mayor cantidad de eliminación de virus con el inicio de los síntomas en estos primeros 5 días, 6 días, y luego va decayendo. Aunque supongo que muchos de los que me están escuchando habrán oído que hay personas que todo y que que han acabado la clínica y ya no tienen síntomas, se les sigue aislando por PCR el virus. Es probable que sean virus no infectivos y que, por lo tanto, no tengan que preocuparnos. Una característica importante del virus que circula en España en estos momentos y por Europa es una variante que tiene una mutación, la 614G, y que lo que hace es que la spike, la proteína este, que es la que va a penetrar a través de la puerta de entrada, tiene una mutación que la hace mucho más resistente y por lo tanto evita que se rompa y es mucho más infectivo que la versión inicial del virus que empezó a circular desde China. Precisamente este es el paper, pero esta es la diapositiva importante que enlaza con lo que les comentaba antes de la presencia por PCR de virus en las secreciones nasales o orofaringeas. En ocasiones excepcionales, incluso más de 2 meses, pero no es infectivo. Y aquí en esta gráfica pueden observar que son únicamente las puntitos negros de aislados, en cambio las muestras que tienen un color más marrón no son infectivas. Y entonces las PCRs infectivas durarían 3 semanas como mucho y a partir de ahí, aunque se aísle, no hay que preocuparse. Un tema importante a destacar es que la presencia de anticuerpos neutralizantes, no todas las inmunoglobulinas que se aíslan son neutralizantes, y esto es importante de cara a la protección global de toda la sociedad, porque si la persona que ha pasado la enfermedad queda inmunizada, no puede seguir contagiando, pero para que quede inmunizada tiene que desarrollar anticuerpos neutralizantes o tener otro tipo de inmunidad, que puede ser inmunidad celular o una inmunidad innata potente. Pero hemos visto que en las personas que están asintomáticas son las que tienen el menor tiempo. En cambio, las que han estado clínicamente más severas son las que tienen títulos más altos de anticuerpos neutralizantes. También otro tema que se comenta muchas veces es la utilidad diagnóstica de las inmunoglobulinas y cómo aparecen estas en las personas que se infectan. En general, aparecen bastante a la par las IgMs y las IgGs
y en ocasiones las IgAs. Aunque naturalmente primero es la aparición de las IgMs, no hay que excluir que las IgGs puedan aparecer concomitantemente. Y entonces cuando se da consejo muchas veces se habla de que las IgMs pueden estar traduciendo que aún está infectiva la persona. Si esta persona empezó síntomas y lleva más de 3 semanas que desde el inicio de los síntomas, aunque esté la IgM que puede durar 2 o 3 meses, no es efectiva y lo normal, por lo tanto, es que pueda reanudar su vida y que cuando se estudie en más profundidad el tema de los anticuerpos neutralizantes se pueda valorar qué es lo que está sucediendo y si está protegido o no. Esta es una forma más simple de cómo aparecen las inmunoglobulinas. Como ven, primero sube quizás algo más deprisa la IgM, pero rápidamente la IgG, que será la que persistirá y que luego a cabo de 2 o 3 meses desaparecerán las IgM. La enfermedad por el SARS-CoV-2 es una enfermedad en que el 80% suelen tener un pronóstico muy benigno y en cambio hay un 20% que puede evolucionar mal, ingresar y tener una mortalidad elevada. Estos datos corresponden a China, pero en nuestro medio la mortalidad ha sido superior al 10%. Recientemente ha salido publicado en la revista New England en el que se ha valorado que en los cromosomas 3 y 9 hay unos SNPs, unos locus, donde hay unas variaciones que pueden determinar mayor susceptibilidad a la infección y que en el cromosoma 9, que se asocia a los grupos sanguíneos, se ha visto que por estos cambios en la proximidad de los genes que determinan el grupo sanguíneo, que los que tienen el grupo A tienen mayor riesgo y los que tienen el grupo 0 están protegidos un 30%, cosa que en cambio el riesgo en el grupo A es un 50% mayor. La sintomatología del COVID-19 es muy clara. Yo creo que la fiebre, cuando hay síntomas, la fiebre, el malestar general y la cefalea son muy importantes y yo creo que son los 4 síntomas que casi la gran personas que han presentado la infección han padecido. Pero también la anosmia o el trastorno olfatorio y gustativo, que puede aparecer incluso cerca del 40% de las personas que se infectan. Aunque estos síntomas no son patognomónicos de COVID, pueden aparecer en otras enfermedades víricas, seca y quien tiene mucha fatiga, hay que pensar en primer lugar sin duda que puede tener un COVID-19 y hay que hacer toda una serie de cosas. Luego hay otra sintomatología más vaga o más también que puede estar desencadenada por otras enfermedades como son erupciones cutáneas, como es diarreas, etcétera, pero que lo que marca bastante el que estamos delante de un COVID, como esta tos seca y esta gran fatiga y cansancio que nos indican y sugieren que puede existir este riesgo. Se habló mucho en principio de que las radiografías eran menos sensibles que los TAC, pero es mucho más complicado poder determinar por TAC o hacer un TAC a todas las personas y por lo tanto lo que se hace son radiografías que suelen demostrar estos infiltrados pulmonares que solo son células inflamatorias atraídas por las citocinas inflamatorias que hacen como un distrés respiratorio y esto es lo que acaba causando la muerte de las personas. Es este equilibrio que ven aquí un poco complicado, pero que lo que representa es si hay una respuesta de anticuerpos neutralizantes que protegen a la persona, tiene que estar esta respuesta en equilibrio con estos mismos anticuerpos que capturados por los neutralizantes
puede estar liberando y desencadenando una serie de reacciones inflamatorias. Y en este equilibrio es donde se basa un poco el pronóstico de la persona. Unos criterios importantes cuando alguien ingresa de factores pronósticos son una serie de mediciones de factores inflamatorios, pero una medición muy simple, que son los linfocitos totales, que es lo que está en el círculo, permite determinar que quien tiene menos de 700 linfocitos totales tiene un gran riesgo de progresión. Y, naturalmente, hay que valorar el dímero D, la interleuquina 6, la ferritina, la CLDH, y esto, como digo, nos orienta mucho sobre el pronóstico en la persona que estamos valorando. Luego, aparte de estas variables, es importante que conozcamos que para la persona que se acaba de infectar y que de personas con pocos síntomas o incluso asintomáticas, puede ser que esto se deba a la presencia de una reacción cruzada que se ha observado en personas que no se han expuesto al COVID-19, pero que se les ha mirado si tenían inmunidad celular CD4, CD8 contra parte de las proteínas del COVID actual, la S y la M, y se ha visto que en unos porcentajes importantes del 40-50% podía existir en algunos individuos esta reacción. Y esto estaría ayudando de alguna manera a que existiera una reactividad y hubiera menos clínica y mejor control, incluso que pudiera ser que en estas personas no se desarrollan anticuerpos, que son que en ocasiones sucede que ves a alguien que seguro que ha pasado la enfermedad y en cambio sí que tiene y no tiene la presencia de anticuerpos. La variación del virus en las prótesis nasales puede durar un tiempo, pero nunca más allá de 21 días de una forma infectiva. Esto les hablarán en el próximo webinar. Y aquí ya nos centramos un poco en el mensaje que quiero darles de lo que es esta enfermedad, que realmente cuando empieza tiene un gran componente viral, y en la segunda fase, a partir del 10º día, desde que aparecen síntomas, aparece la fase más inflamatoria, y entonces es cuando es necesario utilizar un tipo de fármacos que eviten la generación de toda esta inflamación. Pero lo ideal sería, como se indica en esta diapositiva, que en la fase inicial, en el círculo en rojo, cuando hay la infección y acaba de debutar, se inicie una terapia que tiene que ver con el test and treat. Cuando alguien que una endocarditis bacteriana se esperaría tiempo a iniciar el tratamiento, o que una neumonía se esperaría a que fuera más severa iniciarlo, y que con una infección vírica hay que también iniciar el tratamiento, si lo hay, en los primeros momentos de la infección, y para ello hay que disponer de fármacos que nos ayuden, porque luego en la fase inflamatoria el virus tiene poca responsabilidad, aún la sigue teniendo, pero ya ha desencadenado toda la tormenta de citocinas, y entonces lo que está ocurriendo es mucha liberación de sustancias inflamatorias, de células que pueden destruir el tejido pulmonar y que por lo tanto nos están causando estos infiltrados y estas neumonías. Se han cometido muchos errores por desconocimiento al principio de esta enfermedad. Se acostumbraba a decir: si usted ahora tiene una PCR positiva, pero tiene poca fiebre y no tiene mucha tos y no se ahoga, se va a casa y cuando se ahogue ya volverá. Esto es un error que no tiene sentido. No teníamos de ningún tratamiento para poder ofrecer, porque idealmente lo que se tendría que hacer es tratar desde un principio y evitar esta fase de evolución a la neumonía. Entonces hay varios fármacos que se han utilizado en estas primeras fases, y uno de ellos es el Remdesivir y otro es la hidroxicloroquina. El Remdesivir se ha aprobado ya y se ha demostrado útil
para reducir el tiempo de ingreso hospitalario y también la mortalidad. Y ya lo veremos más adelante. Pero la hidroxicloroquina, uno de los fármacos que inicialmente tenía mucha actividad in vitro. En esta diapositiva, esto lo ha hecho Nuria Izquierdo de mi laboratorio con la colaboración de Julia Vergara del CRESA, y este grupo hecho es probar in vitro frente al virus circulante en España la actividad de distintos fármacos que fueran realmente potentes. Entonces, en este contexto, únicamente los que pertenecen al margen verde son los que se puede demostrar que tienen una gran actividad in vitro, utilizando un modelo celular determinado. Entonces, en este contexto vemos que el remdesivir y la hidroxicloroquina tienen mucha actividad, pero que también la que más actividad tiene es la apridina. La apridina es un fármaco que se utiliza está autorizado en Australia para el tratamiento de mieloma múltiple, tiene cierta toxicidad, pero quizás a dosis que sean más bajas puede mantener esta gran inhibición que observamos que causa in vitro, y por lo tanto esto podría ser un modelo de estudio en los próximos. El motivo de la eficacia de la hidroxicloroquina in vitro es el fármaco que se seleccionó para poder hacer ensayos que ya venían de la China y que ya nos decían que en etapas avanzadas de la neumonía ahí había algún estudio que parecía que tenía alguna cierta eficacia, pero que no se acababa de comprobar. Luego, en fases menos avanzadas, tampoco se observó mucha eficacia, y en estudios realizados por nosotros de terapia inmediatamente después de la infección tampoco demuestra una clara eficacia. Con lo cual, de alguna manera, el modelo de la hidroxicloroquina, que en esta gráfica lo que está demostrando es que realmente a concentraciones crecientes de la hidroxicloroquina se consigue la inhibición importante del crecimiento y de la infección por el SARS-CoV-2. La hidroxicloroquina recuerda un poco lo que sucede con un fármaco que es el Truvada, que es la combinación de dos fármacos, el tenofovir y la entricitabina, que juntos tienen el nombre de Truvada, y que en el SIDA se han demostrado que son capaces de prevenir la infección si se toman correctamente. O sea, si una persona toma una pastilla cada día de Truvada, aunque no utilice preservativo, no se infecta y se protege más del 90%. Pero esto es lo que se llama terapia preexposición. Te lo tomas antes de entrar en contacto con el virus que te puede infectar. Si la Truvada la tomamos solo 24 horas después que nos hemos infectado, no hace nada. No protege, no evita la progresión de la enfermedad y la persona moriría de SIDA. Necesita de más fármacos. Entonces, con la hidroxicloroquina ha pasado algo parecido. O sea, la hidroxicloroquina es un fármaco que probablemente necesitaría combinaciones con otros fármacos que permitieran esta actividad. Y como digo, estudios publicados recientemente en el New England han demostrado que incluso durante los 4 primeros días, o sea, una exposición muy inmediata, que es algo parecido al estudio que hemos hecho nosotros, no se demuestra ninguna eficacia. Ahora bien, esto no quiere decir que no debamos hacer un estudio, que es lo que se marca en rojo, y que sería un poco donde debemos trasladar la investigación ahora, porque la hidroxicloroquina es un fármaco muy económico y con cierto perfil de seguridad favorable, aunque tiene algunos problemas a veces de arritmias o de problemas gastrointestinales, pero sería aceptable si nos permitiera poder evitar la infección de nuestro personal sanitario que están trabajando en los hospitales. Pero para hacer el estudio hay que darlo
en áreas donde exista un brote de infección muy creciente y que se pueda comparar un grupo que toma como terapia preexposición hidroxicloroquina y otro no. Porque si no se hace de una manera bien estructurada, no sabremos realmente si este rol lo puede tener o no la hidroxicloroquina. Como comentaba anteriormente, el Remdesivir se ha confirmado que reduce estancia hospitalaria y reduce mortalidad. También se ha confirmado que 5 días son suficientes respecto a 10 y realmente en estos momentos hay que utilizarlo en todas las personas que están infectadas. Otro tratamiento muy útil es el tocilizumab, que permite que contrarrestemos el impacto que tiene la interleuquina 6. Y este impacto se puede contrarrestar en función del peso con una sola inyección o con dos, pues 600 o 400 miligramos endovenosos, y entonces podemos asegurar que es muy eficaz combinado con otros fármacos que inhiban el virus, como puede ser el Remdesivir. O sea, que yo creo que hubo este estudio inicial, perdón, porque de gritar tanto tengo problemas con la voz. Bien, este estudio de tocilizumab en China demostró que tenía eficacia muy elevada en personas en enfermedad avanzada y actualmente lo estamos utilizando. Es en la proteína C reactiva, que es un medidor de inflamación, y en la fiebre, el tocilizumab. En 24-48 horas se consigue controlar totalmente estos síntomas. Y aparte del tocilizumab, la tirosinquinasa, la Bruton's tirosinquinasa, inhibidores de esta tirosinquinasa que inicia toda la cadena de citocinas, se ha comprobado que con el calabrutinib y el abrutinib, que ya están comercializados, se podría inhibir. Y esto sería también algo que podría prevenir toda la cascada inflamatoria de citocinas. También hay algunos estudios que pueden sugerir que otras actitudes terapéuticas, como va a ser la radioterapia bajo peso, de baja intensidad, nos están ayudando a reducir inflamación, pero esto hay que controlarlo a pesar de este estudio más amplio y quizás no sea necesaria si se hace lo que quiero defender, que es el test and treat y empezar de inmediato con antiinflamatorios, antiinterleuquinas 6 y anticitocinas y con antivíricos. La vacuna se está desarrollando, tardará tiempo. Vamos a tener un primer modelo en septiembre-octubre de Oxford. Vamos a probar si funciona y si funciona, perfecto. Pero hay que esperar cuál es la respuesta que hacen las personas que reciben la vacuna. Porque puede suceder que haya un aumento de la enfermedad mediada por la propia vacuna o por la generación de ciertos anticuerpos que aumentan la efectividad. He perdido las diapositivas. Bien, ahora ya la tengo, perfecto. Y entonces, por ejemplo, con el dengue, con otras enfermedades, que ciertas vacunas ocasionan el desarrollo de unos anticuerpos que cuando nos infecta el virus se genera una neutralización parcial, o no son ni tan solo neutralizadores, pero acercan mucho más a la célula macrofágica el virus y ayudan a su penetración en la misma y a desencadenar toda una serie de síntomas y de complicaciones. Y esto puede ocurrir, y de hecho se ha observado en el MERS y en el SARS-1, y hay que ver que las vacunas que diseñamos no lo producen. Parece ser
que básicamente son los anticuerpos generados contra la nucleocápside que generan este tipo de anticuerpos facilitadores. Lo que pretendemos nosotros es desarrollar una vacuna en el consorcio que hemos creado de que permita ser una vacuna pan-coronavirus y que nos permita tener un modelo que evite los próximos brotes de infecciones por coronavirus. Como llevar a casa, yo creo que lo importante es que estamos ante una enfermedad de alta infectividad, que la mortalidad ha sido muy elevada, que hay que situar el tratamiento antiviral y antiinflamatorio tan tempranamente como sea posible y que hay que seguir, mientras tanto, con unas normas básicas de mascarilla, distanciamiento e higiene, que con esto y con el confinamiento selectivo cuando se aíslen nuevos brotes será suficiente. Y de nuevo, si creemos y tenemos claro que el tratamiento puede ser precoz y esto puede evitar la progresión a la fase de neumonía, estaremos reduciendo la mortalidad de una manera muy significativa y por lo tanto ya no tendremos ese temor al contagio y toda esa crisis económica desaparecería. Quiero agradecer a todos mis colaboradores y sobre todo a los pacientes y a mi trabajando muy duro estos meses contra esta enfermedad. Ahora estaré encantado de contestar todas las preguntas que me puedan hacer y muchas gracias por su atención. Su excelente presentación y pasaremos a formular las preguntas que nos van llegando. La primera pregunta, yo sé que usted ha hablado durante la exposición de los determinantes genéticos y la influencia del tipo sanguíneo, pero parece que en ese momento no se oía bien. Hay una pregunta que dice, estudios recientes indican que los tipos sanguíneos A tienen más probabilidades de tener problemas respiratorios graves. ¿Puede comentarlo? Sí, esto es una publicación en el New England que en la que han participado grupos españoles también y pacientes de España, y lo que ha demostrado es que en el cromosoma 3 y 9 hay unas regiones, unos genes, que hay unas variaciones en esas zonas, facilidad con que puede infectar el virus o con que puede penetrar en el receptor de la célula que infecta, y es el receptor AC2, y luego cuando están en el grupo sanguíneo se ha visto en el cromosoma 9 que estas variaciones en estos genes son más frecuentes en los que tienen el grupo sanguíneo A y que tienen un 50% mayor de riesgo, mientras que los que tienen el grupo sanguíneo 0 no tienen tienen un 30% menos de riesgo de infección. De acuerdo, gracias. También en relación con los receptores AC2 que comentaba, hay una pregunta que nos dicen si esos receptores se encuentran en la cavidad bucal y especialmente en la lengua. ¿Qué opina del papel de la cavidad bucal en la transmisión del virus y el desarrollo de la COVID? Dice que si la disminución de la carga viral en la boca ayudaría a reducir el riesgo. En la boca, lo que sí sé es que en el tracto respiratorio, desde muy arriba, desde laringe, tráquea, hay células con receptor AC2 y el virus infecta activamente las que están en las vías aéreas altas y las que están a nivel del endotelio pulmonar, de los alveolos. Entonces, lo que reduce la infectividad es naturalmente reducir la emisión de virus y la única manera es con una protección, porque aún no hay un tratamiento que en fases muy iniciales nos haga caer inmediatamente la carga viral y evitar la expulsión cuando hablamos de estas partículas. Y por lo tanto, de momento solo hay los factores estos barrera que tienen que ser y son muy eficaces. Hay otra pregunta sobre la utilización de ivermectina, si existen estudios que avalen su uso y es un buen tratamiento. ¿Perdón? Ivermectina. La utilización de Ivermectina. Ya, se ha hablado, pero no. Sí, no. Sí, pero no hay.
que yo sepa, no hay estudios, hay actividad in vitro y datos aislados ocasionales, pero que no confirman que tenga posibilidad de ser utilizada. Se ha hablado de muchos fármacos. De nuevo, la apridina que les he comentado es el más potente de todos, mucho más que el remdesivir. Pero luego hay otros también en una escala menor de inhibidores de proteasas del virus del SIDA, que tienen algunos de ellos que ya nos utilizan una cierta actividad a considerar. Pero yo creo que hay que desarrollar protocolos y estudios de fases muy iniciales. Nosotros hemos participado con el NIH de Estados Unidos en coordinar en España los estudios de remdesivir, que ha sido el doctor Paredes, José Paredes. En este sentido, se seguirán desarrollando estudios en fases iniciales que combinarán remdesivir con suero hiperinmune de pacientes que han superado la enfermedad. En nuestra investigación estamos desarrollando también anticuerpos monoclonales, que son altamente neutralizantes, con lo cual, si esto lo disponemos, será otra arma que podremos utilizar en las fases muy iniciales de la enfermedad. Pero si aparece algún antivírico, que incluso se había comentado el itraconazol, etcétera, que no son antifúngicos, pero que luego a nivel de actividad in vitro suficiente no es lo que realmente demuestra actividad. O sea, partimos de hallazgos in vitro, pero no son trasladables in vivo posteriormente, y hay que buscar fármacos que sean seguros y que tengan pocas interacciones farmacocinéticas. Pero también es importante recordar que como solo vamos a tener, esto sería manejable, y lo importante es poder confirmar que un fármaco administrado muy inicialmente, en el momento que la PCR del frotis nasal y orofaringeo sale positiva, la carga viral cae en 2 días en lugar de en 5 o 7 días, como se reduce espontáneamente. Y con esto estaríamos evitando que siga replicando el virus a nivel pulmonar y se siga liberando citocina. Y si además añadimos probablemente el tocilizumab o algún fármaco similar con actividad inhibidora de las citocinas, conseguiremos evitar la progresión a la neumonía y, por lo tanto, evitar la muerte de las personas. Muy bien. Yo le quería hacer una pregunta sobre la profilaxis preexposición entre los profesionales sanitarios que ha comentado usted, que he entendido que la hidroxicloroquina podría hacerse un ensayo para hacer esta y que la dificultad estaba en que el nivel de circulación actual del virus en España dificulta la realización de este ensayo, entiendo. ¿Se podría hacer en otros países, en Sudamérica, en Brasil, donde actualmente hay mayor circulación del virus? No, bueno, en primer lugar, en España ya está en marcha un estudio que distintos hospitales en todo el país pues van a participar o están participando, y que está valorando la utilidad de la hidroxicloroquina como terapia preexposición, pero la compara también con el Truvada, aunque el Truvada nunca ha demostrado actividad in vitro, y lo compara también poca presencia, afortunadamente, del virus y pocos nuevos casos, y que también el personal sanitario más eficientemente de lo que hacía con anterioridad, pues va a ser muy difícil demostrar diferencias de la intervención contra la no intervención. Y para ello sería bueno, como usted misma decía, poder ir a países como Brasil, etcétera, que sí que tienen la epidemia en pleno brote. Pero lo más importante es que cuando se inicie un estudio, sea con hidroxicloroquina o sea con y queramos demostrar que evita la infección. De hecho, el remdesivir, en el modelo animal de primates, avisando endovenosamente evita la infección de los animales. Pero claro, nadie se imagina cada día
poniéndose Remdesivir endovenoso para prevenir la infección. Pero, de nuevo, un estudio de terapia preexposición tiene que tener un periodo de carga del fármaco en la persona, o sea, llegar a los niveles tisulares y plasmáticos necesarios, y eso quiere decir una semana. Hay que tomar una semana los fármacos y luego ir o poderse exponer en los hospitales o en los centros, en los asilos, etcétera, al virus y comprobar si los que lo han tomado o no están protegidos. Porque si no se empieza 10 días antes de la exposición, lo que estamos haciendo no es terapia preexposición, sino que se llama PEP o Post-Exposure Prophylaxis o terapia post-exposición. Y ahí ya se ha demostrado en distintos estudios que no funciona. De nuevo, yo creo que vale la pena, pero hay que buscar muchos más fármacos y no quedarnos un poco anclados en el hecho de la hidroxicloroquina. Bien. También una pregunta en relación con la dificultad de la investigación y del desarrollo de nuevos fármacos. El hecho de que algunos de estos fármacos, como la hidroxicloroquina, pero también como la dexametasona, de la que se ha hablado mucho esta semana a raíz de los resultados que se encontraron, el hecho de que sean fármacos conocidos, baratos, sin patente, ¿puede dificultar el estímulo para la industria farmacéutica para promover la investigación? Y habrá que buscar métodos alternativos para financiar investigación. Bueno, es una pregunta muy interesante y que realmente muy compleja. O sea, vamos a ver. Claro, a mí me ha hecho mucha gracia la magnitud que ha tomado el estudio de la dexametasona, porque es algo que ya utilizábamos los corticoides en bolus, en dosis elevadas, en nuestro hospital desde hace meses. Y entonces sí que veíamos que mejoraban algo más. Pero es que la dexametasona, que no me extrañaría que mucha gente se compre dexametasona creyendo que esto le va a proteger del COVID-19, cuando solo es útil en etapas muy avanzadas de neumonía con una gran inflamación y en personas que requieren oxigenoterapia y que lo que tienen es una reducción en un 20% funcionan, pero no es tan eficaz y según la fase en la que están, la dexametasona quizás su eficacia llega a un 35%, pero es que lo que ocurre es que no sabemos también sobre el virus, el impacto que va a tener la persistencia de la enfermedad viral por la dexametasona, que es un inhibidor de la respuesta celular frente a los virus y que, aunque baje la inflamación, es un balance que puede ir bien, pero como se ha demostrado, pero es un porcentaje muy bajo. Entonces, claro, yo creo que la sociedad necesita noticias positivas y entonces enseguida cualquier noticia se magnifica. Pero a mí lo que creo que sí, por ejemplo, es interesante es conocer cuando se produzcan los resultados del Remdesivir en etapas muy iniciales y combinados con sueros o con anticuerpos monoclonales altamente neutralizantes o anticuerpos biespecíficos que también estamos desarrollando. Y tiene toda la razón que la industria farmacéutica necesita poder generar un retorno importante a su inversión en investigación y los fármacos que tienen, que son genéricos, pues no se va a promover el desarrollo. Pero sí que es cierto que es una enfermedad que a nivel de los gobiernos, tanto central como autonómicos, se tendría que favorecer el desarrollo de moléculas que se hayan comprobado in vitro que funcionan, porque en estudios diseñados en 3 semanas se sabe si funcionan o no. Solo hay que poder determinar que el inicio de tratamiento inmediato reduce más rápidamente la caída de la cantidad de virus, de la carga viral, y a partir de ahí evita la progresión de la enfermedad. Esto lo tenemos en 3-4 semanas y se pueden hacer y desarrollar muchos estudios en paralelo que permitan poder ir hacia adelante en toda esta investigación en paralelo con varios diseños. Es por ello
que nosotros iniciamos desde muy al principio de la epidemia una campaña de crowdfunding que se ha hecho muy popular porque ha tenido mucho soporte de famosos, que es Yo Me Corono, y esta campaña sigue y es una campaña que ha permitido recaudar más de 2 millones y hay que tener en cuenta que un estudio de vacuna cuesta 15 millones, pero ha permitido iniciar muy rápidamente una investigación que ya estamos llevando a cabo de los productos que hemos generado de vacunas y que tendremos resultados a finales de julio-agosto y nos permitirá avanzar rápidamente en cuál es el modelo más óptimo de vacuna que podemos ir poniendo o intentando llevar al sensibilidad de fármacos y por eso la pridina y todos los que he comentado pues tienen una gran utilidad en estos momentos de ensayo clínico que podemos, como digo, hacer varios a la vez y sacar conclusiones mucho más deprisa. Sería ideal que los gobiernos destinaran al menos 10 veces más de lo que se está destinando a la investigación en el campo del coronavirus, pero en el campo de la salud humana y la salud animal. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que es un error no contemplar la salud animal. El coronavirus infecta a todos los murciélagos y son la fuente a través de la cual se contagiaron a especies intermedias y saltaron al hombre. Hay que saber qué enfermedades tienen los animales y desarrollar vacunas para que se les pueda inmunizar o para que nos podamos anticipar a lo que nos puede venir y estar protegidos. Y para eso hay que apoyar la investigación en salud humana y salud animal. Hay una pregunta en relación con el embarazo. ¿Cómo afecta el virus en el embarazo y también sobre las posibles reacciones adversas de los fármacos que se utilizan en pacientes con COVID y embarazo? Bueno, en principio hemos visto ya varias mujeres embarazadas que han pasado el COVID-19 y que lo han dado a luz y que no ha habido ningún problema, no hay evidencia de teratogenia y al ser personas jóvenes, yo creo que no hay, y al no haber un tratamiento eficaz que en caso de una persona joven no suele ser necesario, pues yo no me arriesgaría ni a utilizar el tocilizumab, inhibidores de interleuquina 6, ni me arriesgaría naturalmente a utilizar remdesivir, ni mucho menos hidroxicloroquina o inhibidores de la proteasa. O sea, las mujeres en edad fértil, las mujeres tienen menos riesgo que los hombres por problemas hormonales que condicionan menor facilidad o menor frecuencia de receptores AC2, menor facilidad de infección y por lo tanto no se tienen que preocupar por este motivo hasta el momento. En relación a la vacuna, le quería preguntar los sanitarios en general y la gente, la tasa de vacunación de la gripe, por ejemplo, es muy baja y que la cobertura de la vacuna es baja. ¿Qué tipo de vacuna se prevé para el SARS-CoV-2? ¿Una vacuna que tenga una efectividad del 40% necesitaría una vacunación masiva, ¿no?, de la población para tener efectividad? Bueno, primero yo, como que desde hace muchos años estamos investigando para otras enfermedades víricas como el virus sincitial en colaboración con IPRA y también tenemos vacunas y plataformas de vacunas para el cáncer como vacunas terapéuticas. Soy un fan de las vacunas, con lo cual yo creo que todo el mundo se tendría que vacunar de la gripe. Lo tendría que hacer naturalmente en septiembre, porque si vamos a poder tener riesgo de algún brote como parece que puede existir, aunque hay dudas, en octubre, que no coincida en que los síntomas leves de gripe que pueden aparecer en los vacunados nos confunden con el coronavirus. Y de hecho la vacuna del coronavirus, si protegiera el 40%, bueno, mejor que nada, ¿no? Lo ideal sería naturalmente que tuviéramos una amplia protección. Pero lo importante es que hay que saber descartar, o sea, hay que demostrar que estamos elicitando, despertando
a los vacunados la producción de unos anticuerpos neutralizantes, protectores y de larga duración, o al menos de persistencia durante un tiempo, para ser todas las enfermedades que uno pasa y se cura y que son víricas, se suele acabar estando protegido. Lo que también, como he dicho al principio, cuando pasas esta enfermedad y te miran por todos los test serológicos que están en marcha y no tienes presencia de inmunoglobulinas en tu suero, pero has pasado la enfermedad claramente y tenías incluso PCR positiva, tenemos nuestras dudas de si esta persona quedará protegida o no, porque no tiene anticuerpos neutralizantes. Ha generado una respuesta potente o que pudiera estar incluso preestimulada por reacción cruzada con otros coronavirus de resfriado común, o que hayan respuestas innatas muy potentes de la inmunidad que generen un interferón potente y que inhiba el virus, y por tanto esta persona siempre estaría protegida. Pero los títulos bajos de anticuerpos neutralizantes pueden o corren el riesgo de poder ser facilitadores. Y hasta que no se desarrolle todo este conocimiento hay que ir con cuidado. Y como decía, en el dengue pasa y tendríamos que ver si aquí sucede o no. Por suerte tenemos modelos animales, se puede comprobar e incluso quizás más que inmunizar a 10.000 personas, que puede costar, se especula mucho en la necesidad de hacer estudios con voluntarios sanos que se vacunen y que se puedan infectar. Esto, cuando se disponga claramente del tratamiento que proteja a la persona joven, adulta, pero que no tiene riesgos ni por edad mayor de 60 años, ni por el grupo sanguíneo, ni por comorbilidades. Se la vacuna, se determina la cantidad de inmunoglobulinas generadas y anticuerpos neutralizantes. Esta persona se podría exponer al virus y ver cómo le protege. Esto acortaría mucho el periodo de tiempo que debe transcurrir en poder generalizar la inmunización de la sociedad sin riesgo. Como digo, este voluntariado humano de cierto riesgo, pero que si hay tratamiento es fácilmente controlable, ya se da en otras enfermedades y se realiza, por ejemplo, en casos de la influenza, del virus de la gripe, en la que personal sano se inmuniza y luego se expone y se sabe la protección que se consigue. Y luego, también en relación a las vacunas, existe como una carrera, ¿no?, de diferentes grupos de investigación que están desarrollando las vacunas. ¿Qué estrategia le parece más interesante desde un punto de vista de efectividad? ¿Una estrategia colaborativa o una estrategia competitiva en la investigación de las vacunas? ¿Qué es lo que cree? Las vacunas, en estos momentos, creo que somos más de 90 grupos en el mundo que estamos desarrollando vacunas. En España hay 2 o 3 grupos y no cabe duda de que la investigación es competitiva, pero hay mucha colaboración. Yo creo que nunca en una epidemia había habido tanto intercambio de información y, sin duda, lo que hay que generar es muchas vacunas para acabar consiguiendo la vacuna más óptima, que probablemente deberá facilitar que se produzcan anticuerpos neutralizantes, pero también inmunidad celular contra las células infectadas por el virus, o sea, generar linfocitos CD4 y CD8 que vayan a atacar y destruir las células infectadas, y a la vez anticuerpos neutralizantes que bloqueen al virus y también, por lo tanto, eviten que siga replicando. Una vacuna que no despierte inmunidad celular puede ser efectiva, pero quizás no será todo lo efectiva que podría ser. Nosotros hemos creado un consorcio, no somos un grupo aislado, trabajamos con el Centro de Supercomputación de Barcelona, trabajamos con el Centro de Investigación en Salud Animal de la Universidad Autónoma, el CRESA, y con el laboratorio Irsi-Caixa que con apoyo de la farmacéutica Grifols, hemos desarrollado modelos de supercomputación para poder
inferir qué es lo que deberíamos incluir en el modelo de vacuna que nos proteja no solo del SARS-CoV-2, sino del SARS-CoV-1 y de cualquier otro SARS que pueda emerger y que pueda utilizar la misma puerta de entrada. Hay regiones en lo que se llama el dominio de combinación con el receptor, el receptor binding domain, que son unos epitopos determinados para el SARS-CoV-2 y distintos para el SARS-CoV-1, pero en esa región hay todavía unas zonas que podrían ser fácilmente las candidatas a otro virus emergente, y si las mezclamos todas en el modelo de vacuna, conseguiremos una vacuna pan-coronavirus, que es lo que perseguimos en nuestro modelo. Pero bueno, como digo, es sano que todo el mundo, que cuanta más gente desarrolle vacunas, mejor, pero que sobre todo hay mucho intercambio de información y esto ayudará a ir más deprisa. Y por último, ya una pregunta, no tenemos más tiempo, sobre la COVID persistente, ¿no? Pienso que incluso se ha creado una asociación de pacientes con COVID persistente. Aquí tenemos una pregunta que habla de la recuperación, por ejemplo, del olfato, pero en general me gustaría que nos explicara un poco sobre estos pacientes que no acaban de curarse pasados ya 2 o 3 meses de que pasaron la enfermedad. Sí. Es también muy interesante. Nosotros aquí en el Hospital Germán Trias y Pujol, en mi servicio, hemos creado un grupo que dirige la doctora Lourdes Mateu y que es para tener cuidado, estudiar y poder tratar estas personas que pasaron el COVID hace 2 meses y que de vez en cuando tienen febrícula, están muy fatigados, están muy cansados, tienen incluso un poco de disnea a veces, y hay que acabar de valorar cuál es la causa de todos estos síntomas para poderlos tratar. Y en estos momentos estamos estudiando en profundidad tanto las respuestas serológicas como de inmunidad celular y qué características tienen estas personas que permitan pues definirlas y poder poner un tratamiento que las retorne a la normalidad, porque realmente están afectadas y están realmente con mucha astenia, mucha fatiga y ya digo, a veces con décimas, con fiebre, y todas ellas con la evidencia de haber pasado el COVID-19. Y lo que hay que hacer, pues como digo, es generar el conocimiento y trabajar, que es lo que estamos haciendo en esta unidad. Muchas gracias. Lo siento porque tengo muchas más preguntas, es muy interesante, pero tenemos que cerrar. Muchas gracias por haber contestado nuestras preguntas y por su excelente exposición. Gracias a los participantes en el webinar. Recordar que mañana se abrirá una encuesta. Nos gustaría mucho conocer vuestra opinión para mejorar. Y nada más, cerramos el webinar. Buenas tardes.